intimate scenes with Zoe. Yeah. Okay, so first of all, how did you work with that concept, and then to use that as well, how do you work that together, you and Zoe? Well, first of all, I think that the dynamic between Spock and Uhura and Kirk is so valuable to the overall story of the film because it provides a certain levity and a certain humor in the dynamic. But I also think it's really important because in a lot of ways this relationship is a canvas on which Spock is able to project a lot of the emotions that he can't express. And I think that scene in the elevator that you're referring to is a prime example of that. Zoe is, even though JJ made her say it, is indeed an absolutely phenomenal actress, and to work so closely with her and to be so supportive and to have her be so open was such. I remember that day vividly among the many days that we spent working on this film. It's phenomenal. En primer lugar, la dinámica que se establece entre esos tres realmente es algo sumamente valiosa para la película. Es decir, la energía Spock, Kirk y Uhura. O sea, la dinámica es sumamente valiosa para la película. Y en segundo lugar, eso también es una especie de lona para que Spock proyectase esas emociones que tiene ahí dentro y que de alguna manera tienen que salir. De ahí, por ejemplo, esa secuencia que vemos en el ascensor cuando se despide de ella y ese beso, ¿no? Eso para empezar. Y, en segundo lugar, hablando de nuestra relación, así como actores, Zoe, aunque JJ la ha obligado a decirlo, yo aquí repito y reitero que realmente es una actriz fenomenal y contar con su apoyo y colaboración ha sido realmente una delicia durante este trabajo. La historia de Star Trek es la amistad que pasa entre estos dos hombres. Siendo ya sea un hombre extraterrestre o un hombre de la Tierra, hubiera sido cualquier otra cosa y también hubieran tenido todavía la misma amistad especial. Okay. Lo más frágil para mí era seguir investigando, following up el carácter de Spock. Sabiendo que es mitad humano y es mitad Vulcan, en algunos momentos uno de ellos va a tener que estar oprimiendo algún sentimiento o personalidad que ha heredado de ambas razas. Y sentí que Uhura de verdad y Spock tenían los personajes más en común, las características. Son personas sumamente estrictas, se aproximan a su trabajo con pura perfección. Se le ve que serían pequeños, lo único que quieren hacer es estar en ese ship específicamente. ¿Quién nadie más que Uhura para presenciar el momento en el que ese hombre se permite los segundos para poder romperse? ¿Y quién más que Spock para poder llamarla a ella por su primer nombre? Y cuando leí el libreto, que lo vi y vi esa escena, yo no, pero este hombre está loco. Eso nunca ha pasado, eso no se puede comprobar, pero él me dijo, de verdad, eso nunca lo sabíamos, pero pudo haber pasado cuando estaban en la escuela, eran más jóvenes. Y después pensando, hace perfecto sentido. Y después quizá con Cris, pero hasta ahora... And there will be others. The good news is we have deals with the writers and the actors, and I would produce it for sure, and I'm open to anything. Bueno, es un poco presumido pensar que ahora al público le vaya a gustar tanto como para provocar o necesitar una segunda parte, ¿no? Pero en el caso de que sí, la buena noticia es que ya tenemos un acuerdo con actores, guionistas, etcétera, y que yo estaría encantado de producirlo. Bueno, pues... And so everything, went on screen and also in Eric Bana's pocket. 147 millones de dólares, casi, pero que todo... ¿Shall I say that? Al final salió al bolsillo de Eric Bana. Esto fue para poder pagar a Eric Bana. Pero $147 million. It was somewhere between 140 and 150. I don't know. Entre 140 y 150 millones de dólares, pero casi todo para pagar a Eric Bana. Ok, me hacen... He was a friend of my parents, Bueno, era amigo de mis padres. and I remember when I was a
boy, he would come over for dinner, and we would actually, I used to make tapes all the time, like recording, like, you know, that I thought were funny, that were not funny. And I remember I did one with him once, and I was sitting there, and I was probably 11 years old, you know, making a silly tape with Nick Meyer. And if you had told me then that he would be directing a Star Trek movie, that I would be doing it, it's so strange to me. It's bizarre. But I saw him recently, and he was wonderful, and, you know, wish me luck, which we need. And I'm a big fan. No, pues mira, era amigo de mis padres, entonces yo me acuerdo que muy bien venía a cenar, y claro, yo tenía 11 años, me acuerdo, yo era niño, él venía, y claro, yo hacía mis cositas en cinta, grabando cosas. Una hice con él, que yo pensaba que era genial, pero era malísimo, ¿no? Y bueno, yo pensé que, bueno, ¿quién iba a decir que yo algún día iba a hacer una película de esas características, ¿no? Bueno, le he visto últimamente, y es un amigo, un gran amigo, nada más que puedo decir. Okay, no more questions. Good night, everybody. My natural state is one of being completely lost. So I relate to the characters on the show. Eso es mi estado natural, eso de estar perdido, entonces me identifico plenamente con los personajes que ves en el programa. And one of the producers of this film is Damon Lindelof, who created Lost with me, and he has been on that show since the very, very beginning. Y uno de los productores de la película, Damon Love, que también ha sido productor desde el principio de Lost. And I think the reason that it's so popular is because of the work that he and Carlton Cuse have done to, I think, tell an amazing story. So I watch that show now like a viewer and cannot believe how brilliant the work that they do is. So it's really all for them. Y yo creo que debe mucho su popularidad al trabajo realmente magnífico que han hecho esos dos. Yo creo que a eso lo debe. Y claro, yo ahora, con la perspectiva del tiempo, veo ese programa y lo veo como un espectador y me parece realmente magnífico, tomando la lista. Gracias. Nada más. Gracias.